comenzar donde nos quedamos. Muy bien. Repasen, por favor, las clases anteriores. Todas se están subiendo en este momento, así en vivo se están transmitiendo para que puedan subirse tan pronto terminemos nuestra sesión. Y mañana se la avienten y pasado mañana o sea, la estén estudiando porque de verdad se va a empezar a acumular cada vez más y cada vez más. Y ahorita de verdad puede ser que digan, no, pues todo está bien fácil porque está en la Biblia, ¿de acuerdo? Pero la verdad es que se va a ir acumulando. Fíjense cómo aquí lo ves una cosa importante, fíjate. La primera clase que tuvimos, yo les compartí que todo lo íbamos a dividir en tres bloques, ¿cierto? Bloque uno, bloque romano y luego ya la reforma. El bloque uno, que es el bíblico, ya terminó. No sé si lo notaron cuando cambió arriba la etiqueta, ¿de acuerdo? Que fue aquí, ¿sale? En este bloque, el bloque bíblico termina justamente con el año 168, 167, 166 después de Cristo, cuando se revelan los macabeos. Prácticamente ahí y luego despuesito de eso ya va a empezar a cambiar, ¿sale? Las últimas partes que vemos de este bloque es justamente esto. Y aquí en la caída de Grecia, en el año 142 antes de Cristo, para el año 140 literalmente y 67, ya está entrando el Imperio Romano. Ahí está. Roma sube como potencia. Estoy hablando del año 142 antes de Cristo. Roma sube como potencia. Ya existía Roma, por supuesto. Sin embargo, ya a partir de este año Roma gana una preeminencia más importante y para efectos de nuestro estudio, la preeminencia es realmente más importante porque ya toma a Judea, ¿sale? Como habíamos platicado, sin importar eso, Roma y muchos otros imperios no gobernaban a lo bestia, o sea, lo hacían de una forma muy ordenada. Sí había civilidad porque les convenía no perder gente. O sea, no era tampoco de a gratis estar ahí combatiendo, sino que realmente había una intención de colonización. ¿Sale? Entonces, seguimos avanzando y todo esto ya es dentro del Imperio Romano, ¿sí? Ya el bloque ya cambió, ustedes ya le pusieron la etiqueta ahí, qué bueno. Estamos todo esto en el bloque 2 y aquí nos vamos a detener también un buen ratote, ¿sale? Fíjense nada más donde nos quedamos. Yeshua nace en el año 4 antes de Cristo, ya les había compartido ahí la información, desde cuándo se había profetizado. Ustedes ya tienen esas etiquetas, ¿cierto? Las que aparecen a la izquierda, las cafecitas, ¿cierto? Bere, Patti, Alex. Ah, nadie más. ¿Dónde? A ver. Estoy bromeando. Exacto, eso ya lo vimos, ¿de acuerdo? Vamos a proponer que el Mesías muere, o realmente lo más correcto es que depone su vida. Después lo vamos a entender esto mucho mejor. Depone su vida en el año 30 después de Cristo aproximadamente. Yo sé que usted va a decir, no, es que murió en el 33. Sí, no se preocupen, ahorita estamos en efectos didácticos. Está bien, entonces vamos a dejarle el año 30 después de Cristo y vamos a colocarle ahí que muere en un método romano. La muerte por crucifixión. ¿Sí platicamos de eso la semana pasada? Es un método romano, ¿de acuerdo? Ah, es súper, súper bien, gracias. Y esto se establecía, sí me acordé que les hablé acerca de la serpiente que Moisés se levantó, ¿verdad? Y que les dije, apunten también esa otra referencia, exactamente, ¿sale? Y esto, literalmente estamos hablando de hace unos 2000 años aproximadamente, ¿va? Fíjate cómo aparece todavía aquí arribita la etiqueta del sur. ¿Por qué arriba la etiqueta del sur? Porque literalmente son los únicos que estaban, exactamente. Fue bien gracioso, fíjense que ahora que regresaba del aeropuerto, el Uber que, ahí voy, ahí va. El Uber que me recogió, fue bien interesante cómo me recogió, que literalmente salí del aeropuerto y ya me estaba esperando. O sea, no tuve que buscarlo ni nada, levanté la mirada y vi sus placas y luego ya me subí. Bueno, para no hacerlo largo, literalmente todo el trayecto que venía desde el aeropuerto hasta por el Estadio Azteca, me la aventé contándole la historia de una familia. Eso estuvo bien bonito. Y el brother todavía iba más lento para que le siguiera contando. O sea, me hizo llegar 15 minutos más tarde a mi destino porque vi la hora que decía hora de finalización del viaje. Y me dijo, ay, perdón, perdón, es que está bien interesante todo esto. Al final nos compartimos el contacto y bueno, le estaré compartiendo más de la historia de una familia y todo eso porque dijo, es que jamás lo había entendido y he visitado, dijo, mormones, católicos, cristianos y nunca nadie me había explicado esto. Pero fíjate qué padre cuando ya lo entiendes y lo metes en el orden correcto. Ok, aquí va a aparecer otra etiqueta importante que vas a necesitar tener presente y ya está abajo a la derecha. Ponla por favor ahí como una etiqueta, una nota hacia el margen. ¿Cuál es la etiqueta? Siglo I. Fíjate nada más qué años estamos hablando, ¿sale? Siglo I, ¿en qué año empieza? Pues estamos en el año 4, el año 30 empezó en el año 0, ¿sale?
Nelter Chávez, dime por favor cuántos años tiene un siglo. 100 años. Si empieza en el año cero a contarse el siglo uno, ¿en qué año termina? En el 101, no, exactamente, no. A ver, Paulina, ¿en qué año termina el siglo uno? 99. En el año 99, ¿sale? Porque cuando ya digas el año 100, ¿ya qué? Ya cambio de siglo, ¿sí? Exactamente igual con el milenio, ¿cierto? Que entró el año 2000 y con el año 2000 también cambió el siglo, el milenio. ¿Por qué? Porque cuando entra el 00, el 10, el 20, el 100, ¿me explico? Va a entrar el siglo. Entonces, rápidamente, Héctor, dime por favor, ¿de qué año a qué año constituye el siglo 2? Ajá. Exactamente, al 199. Rápidamente, Alex, dime por favor, el siglo 3, ¿de qué año a qué año abarca? 200 al 299. Fíjate cómo Alex dice con toda certeza, igual que Héctor, del 200 al 299. Estamos hablando del siglo 3. Fíjense cómo el siglo 3 no tiene nada que ver aún con el año 300. Todo el mundo piensa que que el siglo 3, 300. No, no, espérate. O sea, no. O sea, el siglo siempre va a hablar exactamente de un número más adelantado. Entonces, tú cuando yo te diga siglo 4, Pati, ¿en qué año comenzó el siglo 4? Está adelantado, ¿de acuerdo? Te voy a decir una clave que Gretel nos dijo mucho. Bien sencillo. Cuando yo te diga el siglo, le quitas 1 y le pones 0, 0. Quítale 1 y le pones 0, 0. Ahí va, Pati. Siglo 4. Le quitas 1, 3, 2 ceros, 300. Hasta él. 390. Exactamente. ¿Se fijan cómo el siglo 4 no toca el año 400? ¿Verdad? A ver, Nere, vamos. Ahí va. Siglo te lo doy, tú le quitas 1. Yo te voy a ayudar, ¿ok? Siglo 5. Le quito 1 y me quedan 4 y le pongo 2 ceros. O sea, del año 400, ¿verdad? Hasta el año 499. ¿Sale? Ahí está. Ahora vamos a ver, Janet. Siglo 6. Le quito 1. 500. Exactamente. Ahí está. Aquí. Cuando ya digas el primero, ya nada más el otro que digas es 99. Y ya se acabó. Vamos a ver, Bere. Siglo 7, por favor. 600 a 699. Eso es. Alberto, siglo 8. Del 700 al 799. Ahí está. Trini, siglo 9. Del 800 Al 899. Patti, siglo 10. Del 900 al 999. Exacto. Nelter, siglo 11. ¿Siglo 11? Ajá. 10 10, pero acuérdate, pones el número y le pones doble cero. al 1099. O sea, de 1000 a 1099. 1099. Trini, siglo 12. Eh, 11, bueno, Ajá, del 11 que le ponemos dos ceritos y nos da 1100 hasta el. 1190. Exactamente. Nere, sí. Vamos, Nere. Siglo 13. Siglo 13. Le resto uno y me voy. Ajá, dame los dos ceros y entonces tenemos el número 1200 al 1200. Exactamente. Bere, siglo 14. 1300. Ajá, 1399. exactamente. Janet, siglo 15. 1400 a 1499. Siglo 16. 1500 a 1590. Ya. Siglo 20. ¿Quién me dice? 1900. Siglo De 20. 1900. ¿Ven cómo luego nos vamos, verdad? De 1900. A mí, levante la mano los que son del siglo 20 aquí. Todos los nacidos hasta el 1999. ¿Verdad? Baje la mano. Siglo 21, me dicen, por favor. Le quito al 21, le quito un 1, me quedan 20, ¿verdad? Le pongo dos ceros, me queda el año 2000 y ya nada más le pongo 99. 2099, ¿verdad? Ok, todo eso para qué nos está sirviendo, bien fácil. Porque cuando tú veas un documental, cuando tú veas una serie, cuando tú veas una película y te digan, corría en la mitad del siglo o a mitad del siglo 8, fulano, fulano y perengano. ¿Cuándo es la mitad del siglo 8? ¿Me dicen, por favor? 750. ¿Siglo 8? 750. 750, ¿verdad? Exactamente. Si les digo la mitad del siglo 4,
Bueno, el siglo IV es importantísimo para la religión. Siglo IV es del año 300 al... 39. Exactamente, entonces necesitamos aprender a hablar el lenguaje de los siglos. Pero les digo que mucha gente piensa, siglo 300, 300, no, no, espérate, no es 300, ¿verdad? Siempre vas a restarle uno, ¿sale? Ok, vamos a ir avanzando ahí. Siglo I, ¿sale? Ahí vamos a ir avanzando. Ok, no, hombre, los que están en Zoom se perdieron de esta semejante ejercicio. Estamos en el Imperio Romano, estamos en el sur, estamos en el siglo I, ¿de acuerdo? En el contexto del siglo sur. Ya dijimos, en el año 30 aproximadamente también tendremos la ascensión de Yeshua. Ascensión de Yeshua. ¿En qué fecha se da la ascensión de Yeshua? Perdón, ¿después de qué fecha se da la ascensión de Yeshua? Después de Pentecostés, Héctor, exactamente. ¿Cuántos días después de Pentecostés? 40 días después de Pentecostés. Entonces, hay 50 días antes de la cuenta del Homer de Pentecostés. Yeshua después se queda con ellos 40 días, ¿cierto? Esta parte es importante. ¿Va? No, lo estamos diciendo muy mal. Dije, mi mente no está cuadrando algo. No, lo que sucede es que Moisés, que había, ahí sí hay una cuenta de 40 días, es de Moisés, que es cuando está en el monte Sinai y se queda 40 días después, ¿sí? Pero Yeshua resucita y se queda con ellos 40 días, que es una semana antes de Pentecostés. Esa sí está correcta. ¿Mandé? Exacto. No es en Pentecostés. No, no es en Pentecostés. ¿Cuándo asciende? Asciende, digamos así, unos días antes de Pentecostés. Muchas gracias al Señor que nos recuerda. Iba a decir semejante herejía. Ok, para el Pentecostés, Yeshua ya se fue. Porque por eso les dice, les conviene que me vaya, para que entonces yo les envíe al Consolador, el cual les recordará todas las cosas. Entonces, en Shalom se queda, ¿no? Nadie se quedó en Shalom, ¿no es cierto? Pero literalmente llegó el Espíritu del Señor y ahora sí estaban en Shalom, ¿sale? Aunque le dijeron que andaban medio ebrios, ¿de acuerdo? ¿Qué más pasa en el año 30 aproximadamente después de Cristo? ¿Sí? Tendríamos, aquí está el Pentecostés, y como hemos creído, ponle ahí entre comillas, ustedes están mucho más avanzados, que alguna vez di este curso para gente que no estaba tan avanzada, se considera el nacimiento de la iglesia. No es cierto. Ustedes ya saben cuándo nació la iglesia. Nació en Éxodo 20, en la salida de Egipto. Entonces ponle ahí entre comillas nacimiento, o puedes ponerle no nacimiento, o puedes ponerle ratificación del pacto con la iglesia, como tú desees. En Éxodo, exactamente. Que en Éxodo es la primera vez que dice congregación. Muy bien, Janet, gran apunte. Sigo el año 34 DC. ¿Qué creen que pasó ahí? ¿Qué pasa así enseguidita? ¿La persecución de quién? De los primeros seguidores. ¿Por parte de quién? Por parte de Pablo. Exacto, exactamente, Paulina. Andas on fire. Andas en racha, así como, como dicen las aplicaciones, en racha. Conversión de Pablo en Damasco. Ya sabemos que previo a la conversión, pues definitivamente el Pablo andaba persiguiendo a los seguidores de Yeshua, el Mesías, ¿sale? Pero ahí está. ¿Se dan cuenta cómo Pablo no aparece en escena hasta que Yeshua se fue, aparece el Pentecostés y todo lo demás? Entonces, está bien interesante esto, acomodar a Pablo en donde debería de ir, ¿sí? Año 49 después de Cristo, fíjate nada más este tiempo que pasa. Ve por favor en tu Biblia, porque este es un mito importante que mucha gente no lo está logrando dominar. Vamos a ir a Éxodo, terminen de escribir, no se preocupen, no hay presión, pero una vez que terminen, vamos a ir a Hechos, al concilio de Jerusalén. Yo les comparto aquí un enunciado que dice, se decide por dejar, discúlpame, no, está bien. Se decide por dejar de instigar a los nuevos creyentes de guardar toda la Torah, ¿sí? Pues la aprenderían en cada reunión de Shabbat en sus congregaciones. Atención con esto. Esto es bien importante, porque aquí Yeshua ya no está. ¿Quién está? El Ruach, ¿cierto? ¿Quién está al frente de toda la congregación, de toda la iglesia?
Pues la verdad es que Yeshua no dejó un orden, ni un acomodo, ni nada de eso. Quien después se va a quedar es el hermano de Yeshua, ¿sí? El que le van a después poner Santiago, pero realmente su nombre es Jacobo, ¿sale? Entonces, en este momento hay un concilio porque necesitamos tener presente algo. Fíjate, en el año 30, los apóstoles creen que toda la palabra, todo el evangelio, toda la restauración solo es para los judíos, ¿sí? No, perdón, Pedro y todos los apóstoles creen que solo es para los judíos. Pero llega alguien que les dice, no es cierto, yo tengo otros datos. Es Pablo. Porque Pablo le dice el Señor, instrumento escogido me es este, se lo dice Ananías, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes. ¿Se acuerdan de la palabra que aparecía ahí? Kai y Te, en griego. Sí, Ambos hijos de Israel. Entonces, cuando Pablo les dice, oigan, a mí el Señor me manda también a ir con los de Corinto, con los de Asia Menor, con los de Capadocia, con los de Galacia, los Gálatas, los filipenses, los colosenses, los romanos. A mí el Señor me manda con ellos. Por supuesto, los discípulos en una primera instancia saltan y dicen, ¿cómo? ¿Cómo? Como el meme. Literalmente, o sea, ¿de dónde me dices que también el Señor va a ir por ovejas perdidas? O sea, ¿de dónde? Esto es solo para los judíos. Bueno, al final el Señor también se le revela eso a Pablo, perdón, a Pedro, y lo podemos ver en Hechos capítulo con, Con Cornelio. con Cornelio. Cornelio, que era un ciudadano romano, ¿de acuerdo? Centurión de una compañía llamada la Italiana, el Señor convierte o trae de vuelta a Cornelio. Y Pedro dice, a la mecha. Y le pasa a Cornelio lo mismo que les pasó en Pentecostés. Eso lo habíamos revisado en la cuenta del Homer. Si no se acuerdan, no se preocupen, ya vamos a tener otra vez la cuenta del Homer. ¿Y qué creen? Yo propondría ver lo mismo. Porque probablemente el año pasado le entendiste una porcioncita de todo lo que ahora sí le vas a entender. Y te va a encantar porque te vas a ir así de espaldas. Pero bueno, ya lo revisaremos. Ok, fíjate nada más. A Cornelio, un romano, le pasa lo mismo que a los judíos de Hechos 2. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a entrar un buen de personas que no son judías, personas que no nacieron con la Torá, personas que no saben guardar Torá, pero que creen en el Mesías, tienen su testimonio y quieren guardar la Torá. ¿Qué pasa en el Concilio de Jerusalén? Por eso me importa mucho, porque vean, vengan por favor conmigo a Hechos capítulo 15 y vean el título de Hechos 15 en sus Biblias. ¿Sí? Exacto. El concilio de Jerusalén, el concilio, perdón, en Jerusalén. Fíjate cómo dice acá, en el versículo 1. Y esto es bien importante, se les prometo que es súper, súper importante que ustedes lo sepan muy bien. Dice el versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos esto que le voy a decir ahora. Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Fíjate lo que está diciendo. Le están diciendo a los nuevos, si no se circuncidan, infierno. Muerte, muerte ardiente, literalmente. O sea, si no se circuncidan, ¿no son salvos? A ver, ¿cuándo Yeshua dijo eso? Ya empieza a haber como discrepancia y una cosa ahí medio controversial. Entonces dice después en el versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, y atención, dice, no pequeña, o sea, se armaron los guamazos, hijo, ahí, ¿sí? Con ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. No les voy a leer todo, se lo voy a dejar de tarea para que lo puedan leer ustedes en su casa, pero quiero que se fijen cuál es la resolución del concilio, ¿sí? Vénganse conmigo, por favor, al versículo número 13. Miren el 12, voy a leer el 12, dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaron cuán grandes señales, estoy leyendo Hechos 15:12, súper importante este. No, no, ahí no vayan a toser, por favor. Ya estoy igual, brother. Tos en la mañana. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaron cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. O sea, ¿qué vinieron a hacer Pablo y Bernabé? Le dieron literalmente a contar el reporte de todo lo que pasó en todas las comunidades. ¿En dónde?
en la capital, en la mera mata del asunto. ¿En dónde es eso? En Jerusalén. Dice, y cuando ellos callaron, versículo 12, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, o sea, cuando se acabó el reporte, aparece este Jacobo. ¿Quién es Jacobo? El hermano de Yeshua que se quedó al frente de la congregación. Este Jacobo que aparece aquí es el que le escribió el libro de Santiago. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Que en inglés es James, ¿no? Ajá, que en inglés sí está correcto, es James. Pero ¿por qué Santiago y Jacobo ahí está medio cambiado? Porque a este brother le decían después San Jacob y terminó migrando y terminó convirtiéndose a Santiago. Santiago, Sí, Santiago. Tiagos, ¿no? Está. Bueno, se levanta este brother y dice, varones hermanos, oídme. Y él dice el versículo 14, que Jacobo dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Pregunta para ustedes, ¿cuándo Simón les contó de qué cosa? Ay, ah. A ver, Simón, ¿quién es Simón? Pedro. ¿Y qué les contó Pedro de que empezaron a llegar los gentiles? ¿Sobre quién? Cornelio. Sobre Cornelio. Apúntela ahí en tu Biblia cuando dice Simón, pues pone entre paréntesis, Pedro, para que no te olvide. Y cuando dice aquí por primera vez a los gentiles, pone ahí entre paréntesis Cornelio, Hechos 10. 10. Cerquita. Hechos 10. Es un hito, es importante eso, ¿ah? Oye, entonces la señal del manto y de los animales de Pedro no era para de comida, entonces. No, 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 no. ¿Cómo? No, ya vamos a ver eso bien pronto. O ya la hemos visto incluso, o ya la vimos un buen en la cuenta del hombre. Ay, no, no se vaya a tirar, por favor, las donitas. No, mis donitas, tan buenas que estaban las donitas. ¿Cómo? Ok, fíjense esto. Jacobo empieza a decir, a ver, ya tenemos los reportes de los hechos desde esta perspectiva. Primer reporte, Simón contó de Cornelio. Segundo, versículo 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo que está caído de David. O sea, Jacobo está diciendo que el que Cornelio haya entrado como rebaño está cumpliendo la profecía de que se levante el tabernáculo caído de David y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres, ¿quién es el resto de los hombres? Los Exacto, los gentiles que son de Roma, Antioquía, Capadocia, Filipenses, los mexicanos, o sea, ahí dice, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Subraya muy bien eso, porque fíjate cómo esto estamos hablando en este tema, que desde tiempos antiguos el Señor ya habló lo que va a hacer. Sí. Ahora, pregunto, cuando dice el tabernáculo caído de David, ¿se refiere al templo físico? Por supuesto que no, porque en ese tiempo literalmente le está diciendo el Jacobo, restauraré, reedificaré, y allá había templo. ¿Por qué no dijo Jacobo? Para que vengan a este templo. Porque a Jacobo, como a Yeshua, no les importaba ese templo. ¿Sí? ¿Cuál es la intención más simple y rápida del templo? Que esté aquí, ¿hay quién? la presencia. La presencia del Señor uniéndose con la gente. Y la gente uniéndose con el Señor. Pero entonces, si dice el Señor, a mí no me importa el templo, ¿por qué es? Porque ya está su presencia. Porque mi presencia estará disponible para toda carne. Después de Pentecostés. ¿Sí? Entonces se dan cuenta cómo, de verdad, o sea, no, no, ustedes cuando se reedifica el templo, ustedes no, ay, sí, se cumplió la profecía. No, no, no. El anticristo. O sea, sí, pero es la otra profecía, ¿eh? La profecía de la mala, esa no, ¿sale? Y luego dice, por lo cual, yo juzgo, está hablando el líder de la comunidad, yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Qué es que no se les inquiete? ¿Qué significa eso? Que no se les moleste. Que no se les moleste, que no se les está incomode e incomode, incomode. Ahí está, dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. 1, 2, de fornicación, 3, de ahogado y 4, de sangre. Sangre. Exacto. ¿De ahogado qué es de ahogado? Lo que sucede es que hay un mandamiento en la Torá que dice que tú no te puedes comer un animal que haya muerto. O sea,
Suena como raro. Que no sé desde que murió. Exactamente. O sea, eso incluye también, estaba enfermo, lo que sea. O sea, son animales que tú sacrificaste, tú los degollaste, exactamente, ¿sale? Entonces, aquí hay una mezcolanza entre lo siguiente: contaminaciones de los ídolos, fornicación, ahogado y de sangre. Entonces les dicen, a ver, vamos a hacer un concilio. Bueno, no dijeron eso, ¿verdad? Pero el concilio termina diciendo que a los gentiles que se están acercando, tales como Cornelio, ¿sí? Los griegos, los romanos, todos esos creyentes, nada más les digan cuatro cosas. ¿Sale? Cuatro cosas. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo rapidito. Bueno, ahorita lo digo el ejemplo. Y lo dice, porque Moisés, desde tiempos antiguos, eso subrayenlo muy bien, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad a quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces, aquí Jacobo les dice, ya no los vamos a molestar, que si se van a circuncidar, no te preocupes. Cuando la porción de la Torah llega al tema de la circuncisión, ellos lo van a entender. Cuando el tema de la Torá llegue al hablar, por ejemplo, de no comer puerco, ellos lo van a entender. Por ahorita nada más diles estas cuatro cosas. Otra vez, fornicación, ahogado, sangre e idolatría. Solo estas cuatro cosas. Idolatría, ¿sale? Entonces, si ustedes se fijan, por ahí empezó. Y como de sangre, no, De no comerse. Es literalmente el consumo de la sangre, porque también hay un mandamiento en la Torá que diciendo que la sangre no se puede comer. Interesantemente, el hígado sí se puede comer. Sí, las viste la Pero nos referimos literalmente a la sangre. O sea, la sangre. Y las carnes entonces deben de ser bien cocidas. No, lo vimos también con Lincoln. porque esa es la mioglobina, que eso es diferente. ¿Sale? Exactamente. Está bien interesante todo eso, pero ya lo vamos a ir revisando como quiera más adelante. O sea, si te gusta la carne término medio, bendito Señor, me acuerdo, se lo mandé a los franceses, se lo mandé a los franceses, a Cristina le gusta esto. Porque si te gusta la carnita a medio término, la carne, wow. Ok, fíjate nada más esto, ¿sale? Dice entonces acá am, cuatro cosas. ¿Por qué? Porque literalmente cuando el Señor permita, van a entenderlo, ¿sí? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque no está diciendo, sí, sí, que se cancelen los mandamientos, no importa, nada más estos cuatro. De ahí, perdón, ¿no entiendes lo de lo que te dicen muchos los judíos de seguir las leyes de Noah? No agidas, no, esas son de antes. Sí, sí, porque los judíos, acuérdate que no creen esto, ¿no? Pero de aquí sí viene lo que los cristianos te dicen, no, no, no. Del concilio de Jerusalén se decretaron que nada más estas cuatro cosas, y eso también debería aplicar para los cristianos, porque aquí con los apóstoles está la iglesia primitiva y nosotros venimos de la iglesia primitiva. ¿Cómo? O sea, que no leen lo que dice abajito, dice, Moisés tiene quien lo lea cada día de reposo en las sinagogas. Otra, y también ahí acabamos de salir del día del Señor, ¿no? Y dice ahí cada Shabbat, cada día de reposo, no dice No domingo, dice domingo, o sea. ¿no? Pero nos encanta a nosotros así hacer el menor esfuerzo posible para tener que hacer lo menos posible. O sea, recortar y hacer a nuestro modo la palabra. ¿Se habían dado cuenta de este versículo a plenitud? eso dijo del siglo, ¿no? Lo importante del siglo. Exacto. Fíjate de qué estamos hablando. O sea, esta sí es la iglesia primitiva. Pero te hago una pregunta. Hoy el cristianismo, ¿a qué se parece de esta iglesia primitiva que estamos viendo A aquí? nada. A nada, hermano. A nada, exactamente, Marilena. O sea, nosotros hemos hecho lo que quisimos con esto que de verdad no, o sea, ay, sí, cuatro, pero no lees el 21 a continuación. Por eso les digo, subrayenla así con marcatextos y con plumas y casi que se le rompen, no es cierto, no, que no se le rompa la. Pero es bien importante. ¿Por qué te digo esto? Porque ahí vienen otros concilios. Y vas a buscar y vas a comparar si este concilio nuevo que vas a ver más adelante se parece a este concilio. Porque aquí, ¿quiénes están? Fíjate, estamos hablando del hermano de Yeshua. Estamos hablando de Pedro. Están citando a Pedro y Pedro está ahí. Está Pablo y está Bernabé. Sí, o sea, te digo que eran la mera mata. O sea, qué increíble estar acá, ¿no? Bueno. Pero no está Yeshua. Exactamente, pero ¿de qué están hablando? De Yeshua, están hablando de la Torah. Se mantienen con Moisés. ¿Se fijas cómo sigue todo integrado, 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 integrado? Los nuevos sí iban a aprender y lo iban a terminar haciendo. ¿Pero cuándo?
cuando la porción de la Torá Ese tiempo. llegara a eso, hablarse de eso. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo de lo que les decía ahorita. Yo, por ejemplo, creo que una de las cosas que más así es como de chiste en las comunidades que van empezando, porque he visto muchas comunidades que empiezan a trabajar en esto, es, por ejemplo, cuando llega el momento así como de la coinonía, así de la comunión y de la comunidad, ¿no? Entonces todos llevan comida, ¿no? Y nunca falta la persona que llega con su pizza de pepperoni, ¿no? Y así los que ya sabes como que, "Ay, la pizza de pepperoni", así, ¿no? Y luego, nunca falta así, siempre hay, se los prometo, una persona intensa que, no, bien mal que trajo, o sea, pero tú ni te la vas a comer de intenso, o sea, pero antes de que, no, bien mal, qué perolio, o sea, y andas metiendo ahí tu cuchara, entonces se ríen, los que se ríen saben que es probable que sean ustedes los intensos, pero ya luego dices en el micrófono, ¿sabes qué? Esto ya no, y empiezas hoy como de pronto a ser como conciliador, pero también a colocar ese límite, pero de forma, pues sí, cordial, porque tú sabes que es incómodo decirte, eso no, y eso no, y eso no, y eso tampoco. ¿Me explico? O sea, y lo vas tú desarrollando. Y es una cosa que está desde el concilio. ¿Sale? Vamos a ir dándonos cuenta cómo tiene un sentido esto que hacían los discípulos, ¿no? Si hubieran puesto muchas restricciones, pues no hubieran seguido. Puede ser, puede ser, pero yo sí creo que si estaban ahí no era por la atracción de los judíos, era por la atracción del mensaje de Yeshua. Y además te digo una cosa, Pati, es que era como pólvora el mensaje de Yeshua porque estaba resucitado. Y ellos lo habían visto. Ellos vieron a Yeshua resucitar. O sea, ¿se acuerdan quién fue el que metió su mano en el costado? Imagínate cómo hablaba él, con qué certeza hablaba él. O sea, por favor. Y entonces era una cosa realmente muy, muy atrayente. No, el romano, el costado, el romano que lo atravesó. No, no, me refiero al discípulo La de la- que le dijo hasta que no meta las manos, y que le dijo, Tomás. Sí, hay uno que le atravesó el costado. Toma, toma. Exacto, ¿sale? Entonces era un mensaje importante. Hay una película que recomiendo mucho que vean, se llama Reason, ¿de acuerdo? Es una gran película ahora que viene Pesach, de verdad recomendadísima porque justamente aborda es Reason, como el pasado de de- Christ, resucitado, podríamos decir, y aborda justamente ese contexto romano. ¿Qué pasa si no hay cuerpo? Si no hay cuerpo, tenemos un gran conflicto, porque por más que digamos que murió, pero no está el cuerpo, entonces, ¿dónde está? Y le intentan ahí tapar el ojo al macho con otro cuerpo, así todo putrefacto, o sea, y no se puede. Ok, ¿dudas de este concepto del concilio? Ahora sí ya se entiende por qué pusimos ese enunciado que dice, se decide por dejar de instigar a los nuevos creyentes de guardar toda la Torah, pues la aprenderían cada reunión de Shabbat en sus respectivas congregaciones. Ahora lo que debes de saber es que el pueblo de Judá tiene un rol para leer la Torah en un año, ¿sale? Entonces, literalmente, en máximo un año habrán estudiado o habrán leído toda la Torah. Se llama la Parashá, exactamente. Hay un rol que es de un año y hay un rol que es para 3 años, ¿sale? Las comunidades eligen cómo quieren llevarlo. Entonces, ¿de qué lo iban a ver? Lo iban a ver, ¿sale? Siguiente. Año 50 después de Cristo aparecen las cartas del Nuevo Testamento. Las cartas de Pablo que escribe a los tesalonicenses les manda 2 cartas, ¿de acuerdo? A los Gálatas, solo les mandó una, ¿no? ¿Es cierto? No, les mandó una nada más. A los Corintios, doble. Y ojo, si te mandó doble es porque estaba re mal. Probablemente era porque te iba a dar otro zape en sus cartas, ¿no? Hay un reel de Instagram que es como cuando abren las cartas y las comunidades, ¿no? Y si es Gálatas y de que todo bonito y a los Corintios sale una mano y cachete hacia los Corintios, ¿no? Que es bien intenso, ¿no? Hoy esas comunidades es lo que es, perdón, Turquía, ¿de acuerdo? Y por supuesto, me refiero a esta parte de Corintios, Gálatas, Tesalonicenses, esas zonas, lo que hoy es Turquía y también a los romanos, ¿sale? Todas las demás cartas podríamos meter más o menos en este año para adelante, pero ya te fijas cuántos años han pasado después de la muerte de Yeshua. Aproximadamente 20, ¿sí?
Y tienes a un Pablo que está hablando de Yeshua con toda certeza. En 20 años pueden pasar muchas cosas, pero no despegarte tanto de la doctrina, no manches. En 2000 quizás sí, pero en 20 no. O sea, si vamos de 20 en 20 años, bien. Tenemos un Pablo que todavía está acá balanceado, centrado, el tipo está hablando cosas realmente profundas, está ahí conjugando lo que sabía, más lo que realmente el Señor le estaba revelando que era verdad, lo que no lo desechó. Y bueno, tienes cartas poderosísimas como la carta a los romanos, ¿sí? Que van a despertar después a la Reforma Protestante. Cartas complejísimas como la carta a los Efesios. A los Gálatas está súper difícil, ¿sí? No cualquiera le entra a Gálatas y sale viva de eso. ¿Vale? ¿Podemos continuar? Sí. Eso. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva y estamos hablando del año ahora 64, 67 aproximadamente después de Cristo. Preguntas por acá. Ah, no, nada más, no son preguntas, son caritas riéndose. Sale. Gracias. Ahí está. Año 64, 67, muerte de Pedro, crucificado, y Pablo decapitado con Nerón como emperador. Estamos hablando de años súper, súper críticos para el Imperio Romano. Acuérdate tú que Judea solamente es una colonia de Roma, pero todo el mensaje de Yeshua trastornó tanto a esta región, y no solo a esta región, sino a todo el imperio, que Pablo, ¿cómo se dice cuando pide que lo lleven al César? Audiencia. Siempre tiene un nombre, clama al César, no olvide la palabra, ahorita me recordaré, porque él es, Apelo, apelo. gracias, apelar al César, exactamente. Ajá, Apela al César porque es ciudadano romano, sí. y eso le ayuda un montón y llega hasta con el César. O sea, impresionante esa cosa, ¿de acuerdo? La cosa acá es que esos son años súper, súper críticos porque Roma está con mucha tensión y además el emperador Nerón está mal de su cabeza, y no lo digo de forma, ¿cómo se dice? Figurada. Realmente Es este brother triste. tenía, yo creo que trastorno de ansiedad generalizada o trastorno de la personalidad, trastorno del límite de la personalidad, no sé, pero literalmente tenía algo que este brother se volvió loco. En verdad, sí, estaba completamente loco. Era de verdad un sanguinario, era tremendo lo que hacía, ¿sí? Incendió, por ejemplo, Incendió a y Roma. ¿perdón? Fue el que incendió a Roma, ¿no? Ajá, y dijo que hayan sido los judíos. De que, ay, él mismo le incendió, o sea, él le mandó incendiar. Y que los judíos incendiaron Roma. O sea, imagínate a qué nivel estaba este brother así. Yo creo que también era medio pirómano, porque este brother también hacía antorchas humanas con judíos. O sea, yo creo que también tenían como un trastorno así de piromanía o alguna cosa. En verdad, o sea, eran los judíos, cuerpos humanos, el combustible, pues, alumbrando así su jardín, así. Imagínate lo rarito que era, sí. Estamos en el año 66 al 73. Todo esto elevó la tensión y elevó la tensión, y esto es súper importante para efectos de lo que hoy tenemos como fe. Ahí te va. Del año 66 al 73, que es más o menos por el tiempo este de Nerón, ¿de acuerdo? Empieza la primera revuelta de judíos contra romanos, ¿sí? Voy a subir yo esta línea para arriba, bueno, perdón la redundancia, porque necesito el espacio, ¿vale? Fíjate nada más, vamos a ir apuntando algunas cosas que te vayan sirviendo para que lo tengas tú muy claro. Esta revuelta es una guerra prácticamente, ¿sale? Pero se le llama revuelta porque hay una sublevación, ¿de acuerdo? De esta colonia que tienen los romanos, ¿sale? Esta primera revuelta inició por la opresión romana, ¿de acuerdo? Acabo de explicar como por ejemplo que los abusos de Gesio Floro y el saqueo del oro del templo. ¿Quién es Gesio Floro? Gesio Floro es el general del ejército que está literalmente en Roma, perdón, en Judea, ¿sí? ¿Qué hace Gesio Floro? Bueno, una ocasión estaba así paseándose por Judea y que qué bonito por aquí, bueno, no es cierto, hace un chorro de calor, qué calor y no sé cuánto, pero luego pasó por el templo, ¿sí? Y pudo asomarse y se dio cuenta de la cantidad de lana que manejaban ellos. Y no solo eso, sino de la cantidad de tesoros de oro y de metales preciosos que había en el templo.
Acuérdense que el templo ya estaba bien, usurpado por los saduceos, ¿no? Y entonces sucede que Hercio Floro dice, ¿sabes una cosa? Esto es bien sencillo. Este oro está en el templo, pero el templo está en Judea y Judea es propiedad de Roma. Por lo tanto, ese oro fácilmente es propiedad de Roma. Cuando tú le tocas un poquito del templo a los judíos, es como si aquí les tocaras a la Virgen de Guadalupe, para que me entienda rápido. O sea, ¿qué es la Virgen de Guadalupe para México? Su identidad, la morenita, la guadalupana, tan, o sea, la peregrinación y el 12 Tu de mamá, diciembre. La madrecita, exacto. O sea, van artistas y le cantan o sea, es una cosa y cualquiera que la critique es como, neta, vete. O sea, te degüellan, exacto. Eso es horrible. Ok, ¿qué pasa si le quitas, si haces eso con el templo para los judíos? no, pues Lo igual. mismo. ¿Por qué? Porque es lo que les da identidad, es lo que les da soberanía, es lo que les da, según ellos, espiritualidad. O sea, es la fuente de todo. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús Flor intenta acercarse ahí, los judíos dicen, esto no lo vamos a permitir. Acuérdate que ya sabían que es levantarse en armas. Ustedes y yo ya vimos, y se los conté la historia de los macabeos. Los macabeos sí se defendieron y lograron rededicar el templo. Sacaron ¿a quiénes sacaron? A los griegos. A los griegos, no confundir, porque los griegos son unos y los romanos son unos, ¿de acuerdo? ¿Quiénes fueron primero? Los griegos Griegos. y luego los romanos, exactamente. Ok, empieza la revuelta y los judíos, fíjate más esto, expulsaron a los romanos de Jerusalén. O sea, logran otra vez empezar a avanzar y empezar a tener como lograr ganar territorio, ¿sí? Pero esto no se va a quedar así. ¿Dice quién? Nerón. Aquí tenemos a Nerón y envió un ejército bajo Vespasiano. ¿Quién es Vespasiano? Bueno, vamos a ver más adelante, pero es otro general más imponente que el Hercio Flor y toda esa cosa, ¿no? Viene Vespasiano, que imagínense que Vespasiano sería como el que sale en la de The Chosen, que habla con los romanos, habla con los judíos, que no es como que no le rinde cuentas a nadie, pero literalmente anda por todos lados. Bueno, ese, no, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, llega Vespasiano, no me acuerdo, y su hijo Tito, ¿sí? Esto literalmente, y su hijo, coma, espacio, llamado Tito, ¿ok? Dios de mi vida, salva a estas gentes paganas. Con 60,000 soldados, 60K, no 60 kilos en esta ocasión, es el sufijo Miles. de 60,000, ¿de acuerdo? 60,000 soldados, ¿para qué? Para aplacar la revuelta. O sea, estos brothers se volvieron locos. Te digo que fue como si hubieran atacado así la Virgencita de Guadalupe aquí. O sea, sería como la cosa más sanguinaria, ¿no? Sí. La basílica, así, no, puerta del imperio. O sea, sería algo como eso, ¿no? En el 68, Nerón se suicida. Te digo que tenía problemas este brother. Esto provoca que empiece el año de los 4 emperadores, eso a partir del año, o en el año más bien 69 después de Cristo. ¿Qué pasa con esto? ¿Sabes qué? O sea, necesitamos poner otro emperador porque ya nos quedamos sin emperador porque este loco se suicidó, ¿así? Se suicida Nerón y empieza justamente este año donde va a haber un emperador tras otro porque pues, la verdad es que no, pues, se morían o los mataban, ¿no? Y sucede lo siguiente. Vespasiano ganó, sí logra aplacar la revolución de los judíos, ¿de acuerdo? Y dejó la guerra en manos de Tito, Su su hijo. hijo, quien sitió Jerusalén 5 meses antes. O sea, ¿qué hace Tito? Fíjate nada más esto. ¿El problema es el templo? Sí, el problema es el templo. Bueno, pues últimamente le damos cuello al templo y ya se acabó. Ni ustedes ni nosotros. Ni nos quedamos nosotros con su oro y ustedes tampoco se quedan con su templo. Así que, ¿qué crees que va a hacer Tito? Pues como te estoy diciendo acá, la sitia, ¿de acuerdo? Y te vas a dar cuenta que los romanos destruyeron el segundo templo, ¿de acuerdo? ¿Quiénes encabezados por quién? Por Tito. Tito, el general Tito. Ese es el templo que fue reconstruido por Nehemías y Esdras, ¿sí? Aquí miles de judíos murieron o fueron esclavizados. ¿Sí?
En Mucho, este momento. sí, exactamente, para este momento. Muchos creían que ese era el momento donde el Mesías iba a levantar y cuánta cosa, pero no es cierto, porque todos buscaban que el Mesías fuera así, guerrillero, que fuera un libertador, que fuera, pues, así un independizador, ¿sí? ¿Cómo se le llama? Un héroe de la patria, pues, una cosa como esa, ¿no? Un Miguel Hidalgo, pues, un Emiliano Zapata, así el Centauro del Norte, Morelos, así, Un caudillo. un caudillo, exactamente, ¿sale? Pero no, ¿por qué no? Porque literalmente ustedes saben que Yeshua no vino para eso, ¿no? Pero bueno, aquí se destruye el templo y esto es bien importante porque aquí te das cuenta de algo que es de verdad un detalle trascendental. ¿Estamos hablando de qué año? 69. Aquí ya estamos ahora sí en el año 70 después de Cristo. Pónselo ahí, por favor, a esa altura. ¿Sale? ¿Y Orlan? No sé. Dije, lo vi hace rato y lo ya no. Ok, fíjate nomás. Sin el templo, los judíos cambiaron, ¿sí? Aquí, a partir de este momento, los judíos, una parte de judíos es dispersada, ¿sí? Iniciando el concepto de la diáspora. Son desplazados de su país. Acuérdense que la relación con Roma primero era buena, ¿cierto? Mira, vengo yo sobre ti, no te voy a matar, no vas a pagar, ¿cómo se dice? Un tributo, un impuesto. ¿Estás de acuerdo? No, bueno, pues si te voy a matar, bueno, entonces sí estoy de acuerdo, entonces no te mato. ¿Me explico? Para este punto hay una tensión enorme. Es como si tú fueras así maestro, como si fueras un maestro de tu grupo y todo tu grupo te cae chido y lo que sea, pero hay un grupito que no toleras, que sabes que te están haciendo siempre difícil tu labor como maestro. Entonces, los romanos de verdad ya estaban, ya empezaban a cansarse y a ver con ojos de desesperación y de molestia a los judíos por revoltosos. Ahora te das cuenta de que los judíos tienen algo. Y les quiero preguntar a ustedes, ¿qué tenían los judíos con respecto al templo y eso? ¿Qué es, con qué palabra ustedes dirían que los judíos, tanto creyentes como no creyentes en Yeshua, lo del templo, ¿qué palabra le pondrían a eso? Que para Roma era como un cadillo en el zapato, una piedra en el zapato, que no tenían otros, por ejemplo, no sé, los egipcios, los de acá y allá. ¿Qué tenía Israel, o la porción de Israel, que son los judíos que estaban ahí, que los demás no tenían, que se convertía en algo tan incómodo para los romanos? Tenían instrucciones, por ejemplo. Devoción. Exacto, tenían devoción, tenían convicción, ¿perdón? El Dios Tenían un invisible. Dios invisible. ¿Cómo pueden ser tan devotos y tan fieles a algo que está súper aburrido? Decían los romanos. O su festival, o si hagan su festival. ¿Sí? Uno nomás. Nosotros tenemos acá el Partenón, decían, el panteón de los dioses griegos, ¿no? Y los romanos también tenían el suyo. Los egipcios ni se digan un montón y cuánto, ¿no? ¿Y ustedes? Eh. Pero ¿cómo eran tan fervientes en su fe que se levantaban en armas y destruían lo que estuviera a su paso con la intención de defender su templo? ¿Por qué? Por el fervor que había en ellos. ¿Te das cuenta cómo algo no requiere de glamour para que sea atractivo, ni para que la gente le quiera ser fiel? Requiere de instrucción y requiere de bienestar. Y eso es lo que da Torah. Y eso es lo que es Yeshua. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Eso es mucho más atractivo que 10 dioses o 50 dioses, o el dios fulano y el dios Ra y el dios de Eros y el... No, eso es algo bien interesante a nivel literalmente, pues, perspectiva y convicción. ¿Sí? Último puntillo aquí, por favor. El cristianismo se distanció del judaísmo y se lo voy a colocar así como cristianismo, aunque aquí el cristianismo no existe todavía. ¿Sí? Pónganle mejor en vez del cristianismo, o pónganle entre paréntesis, los creyentes en Yeshua se distancian del judaísmo.
Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que los creyentes en Yeshua participaron o querían participar de esta revuelta? No, No, ¿Por qué no? porque el templo ya no era. Porque no había ningún conflicto de ellos con el templo. ¿Perdón? No les interesaba el templo, tal cual. Además sabían que Yeshua los vino a liberar, pero en su mente y en su corazón, no de Roma propiamente. Eso iba a pasar solo después. El cristianismo se distancia del judaísmo. Roma conmemoró la victoria con el arco de Tito, que muestra el saqueo del templo. ¿Quién ha ido a Roma alguna vez? ¿A Italia? Bueno, el arco de Tito lo puedes encontrar muy cerquita del Coliseo romano, ¿de acuerdo? Y les quiero presentar aquí la evidencia. Ahorita regresaré a esta diapositiva, no se preocupen, solamente quiero que puedan poder conectar las ideas. Por favor, préstenme su mirada, ya regresaré a esta misma diapositiva, ¿sale? Les presento el arco de Tito, ¿sale? El arco de Tito se encuentra, como te puedes fijar, a una distancia muy cercana al Coliseo, ¿sale? Aquí está el Coliseo, y acá está justamente el arco de Tito. Esto está en la actualidad. ¿Perdón? En París también hay También uno. hay uno. Wow, ok. Y luego, si tú te asomas, se vería algo como esto, ¿no? Y bueno, estos monumentos se edificaban justamente para conmemorar algunas cosas. Y ojo que se llama Tito como el general Tito, o sea, está por él. Y aquí, fíjate nada más esto, en esta zona que voy a acercarme, en esta zona que está aquí, déjenme ver si es aquí, o puede ser la que está enfrente, pero a esta altura, si no es enfrente, es esta, tiene grabado lo que le voy a mostrar a continuación. Fíjate nada más esto. La menorá. ¿Qué logran ver aquí? Destrucción del templo. El saqueo del templo. Ahí se ve la menorá, se ven ahí algunos instrumentos del templo, Sacrificios. ¿sí? Y te das cuenta, Cargando las cosas, ¿no? ajá, ¿quiénes son? Pues son romanos, romanos. exactamente. Fíjate lo que te voy a decir acá, pon mucha atención en esto. Esta escultura muestra a los soldados desfilando con los tesoros del templo, incluyendo la menorá de 7 brazos, que esto está en la Torá, literalmente en la instrucción en Éxodo, ¿sí? Incluyendo la menorá, Las trompetas de plata y la mesa del trompetas de pan la- de la proposición o de los panes de la proposición. Ahí está. Aquí están las trompetas de plata, mira. Sí, ¿Sí las alcanza a ver? sí. Dice, es una de las representaciones más impactantes de la destrucción del templo en el 70 después de Cristo. O sea, este es un monumento edificado en honor a la opresión y la destrucción de un pueblo. Y la gente ni lo entiende. Lo veneran. Y está de que, foto, selfie. O sea, gente que ni lo entiende. Pero bueno, no nos vamos a conflictar con eso. Pero te das cuenta literalmente que la historia y la que está en la Biblia, de verdad que tiene mucho que ver. ¿Sí? Te comparto el último concepto. Fue mandado a erigir por el emperador Domiciano en el año 81 después de Cristo, después de la muerte de su hermano Tito, para conmemorar su victoria sobre los judíos. Se encuentra en la Vía Sacra cerca del Coliseo. ¿Qué les parece semejante cosa? ¿Sabían ustedes Horrible. esto que estamos analizando? ¿No? Pues si ahora tienen la oportunidad luego de ir a Roma, vayan, ¿de acuerdo? Yo estoy seguro que les va a conmover un poco ahí las fibras internas que vas a decir, no puede ser. Sí, porque ves el arco y dices, ¡ay, qué buen, qué gran arco, qué padre! Celebrando triunfos, ¿no? Era para conmemorar una cosa de la historia. Exactamente. Perdón, Trini. Si tiene algo, solamente que no he puesto atención, aquí lo está sacando Alex. Dice el Senado y el pueblo romano al divino Tito, hijo del divino Vespasiano. Ay, el divino, tú, oye, o sea, el divino, Divis. Es que acuérdense que allá los emperadores eran Eran dioses. considerados dioses encarnados, ¿sí? Por eso Nerón estaba acá medio locote. Fíjate, aquí sí es cierto lo que dice, otra vez dice, el Senado y el pueblo Romanos. romano. Di- Digo, Ajá, pero no, léenos.
Senado y el pueblo romano. Al divino Tito, hijo del divino Vespasiano. Y aquí aparece en romano. En Populus, es latín, ¿no? Debería ser creo latín. latín. Ajá. Latín, ajá, Senatus Populusque Romanus Divo Tito Divi Vespasiani Filio Vespasiano Augusto. Ok, pues ahí está. Y ya saben desde cuándo data esto. ¿En qué año dijimos que se levantó esto? Es en 70. No. ¿En qué año se levantó? ¿Se erigió? Aquí está, mira. 81. O sea, ¿cuánto tiempo después? 11 años después. ¿Sale? O sea, ¿ven? O sea, esta cosa es así. Dices, no, ay, mecha. ¿Sí? Ok, muy bien, listo. Me regreso a lo que estábamos diciendo para poder. ¿Eh? Ah, aquí. ¿En dónde, amigo? ¿Qué aquí dice? Ah, no lo voy a poner allá. Aquí, en esto. Te lo alejo, te lo alejo. Aquí tengo, si alguien quiere ver Google Maps, tengo la dirección exacta que los va a llevar al Google Maps. Te va a llevar a la cuenta. Qué impresionante esto, ¿verdad? Ahí entras al Monte Palatino, donde estaba la ciudad antigua y está toda la. Ok, de- ok. Ahí está. En Mateo 24, 1 al 2, dice, no quedará piedra sobre piedra. ¿Sale? Mateo 24, 1 al 2. Abre las 9 horas. Ah, abre a las 9, por si gustan. Si se van ahorita, Sí, abre las 9. deberíamos de hacer un viaje así como nos encanta viajar, que a Taxco, que a Puebla, que si aquí, que si allá, pues uno así como para... Ahí se la tendrá. Vamos a Jerusalén así todos así de bonito y así. Vamos a hacer como una cooperativa. Siempre, siempre, siempre hay que ir. ¿Tu mamá? A Israel ya les dieron informes a mí. ¿Te voy? No, ya te digo. Mejor pídele informes a mi mamá. Mejor pregúntale a mi mamá, ahorita te paso su teléfono. Sí, háganse amiguitas, se van a caer bien, vas a ver. Podemos ser compañeros. Sí, En octubre, ¿por o va? ahí yo creo que nada más está incorrecto cuánto tiempo antes. Ahí no que dice 700 años antes, está un poco incorrecto. Yo ahí le pondría nada más, porque quiero recordar si saqué una referencia diferente, pero yo definitivamente ahí le pondría nada más 40 años antes, que igual no es poquito, o sea, es como, no, pues, en vez del 700 años antes, yo le pondría 40 años antes. Exacto. Cuando estaba. Mateo era autista según The Chosen. Según. Según The Chosen. Está así de que- 40 años. ¿Listos? Ahí vamos a hacer una parte que también está muy buena y a ver si cuando vayamos a Israel vamos aquí. O si ustedes van a ir, váyanse, o pidan que los lleven o váyanse ustedes así. ¿Sí? Ahí les va. Vámonos al año 73 después de Cristo. ¿Sí? Este es también bien, bien interesante. La caída de Masada. ¿Qué pasa? Acuérdense que la revuelta de qué año a qué año dijimos que fue. 66 al 73. Ah, entonces, ¿con qué termina la primera revuelta? Con la caída de Exactamente, con la caída de Masada. ¿Qué es Masada? Bueno, aquí les voy a contar algunos datos importantes, ¿sale? Está bien interesante esto. Exacto, Pati. La Masada es una fortaleza en el desierto construida por Herodes. Bueno, Ajá. pónganle ahí por el Herodes, porque ya aprendimos que Herodes es solo un título, ¿sale? Y hay un montón de Herodes. En este caso es el Herodes el Grande, ¿sí? Solo uno tenía este seudónimo de el Grande, que fue tomada por los judíos celotes desde el año 66 después de Cristo. O sea, Herodes el Grande la construye y lo construye en el desierto, ¿sí?
Es una fortaleza que está en la cumbre de una montaña, literalmente. ¿Han visto? A ver, mejor les pregunto, ¿han visto alguna vez esta de Masada? Si no se los pongo aquí en la pantalla. ¿No? Déjense las pongo aquí rapidito, Sí. porque está así interesante. Dice ahí, creo que también María Elena puso que sí. Ok, voy a quitar tantito la pantalla para ponerle las... Aquí están, sí. Aquí está Masada y está, como dice Pati, en una mesa también, como está acá arriba de esto, ¿sale? Ahorita hay tours que pueden llevarte a esta región, a la región de Masada, ¿sale? Y aquí este Herodes, el Grande, hizo una fortaleza porque decía, estos de aquí, los judíos, están medio locos, hijo. En algún momento se les desconchaveta aquí, o sea, se les bota la canica y se van a querer levantar. Y sí pasó, literalmente, pero eso pasó tiempo después. Ya para ese tiempo Herodes ya no existía, ¿sale? Estamos hablando de que cuando empezó la revuelta, un grupo de judíos que son parte de los celotes se fueron para acá, ¿de acuerdo? Para poder, pues literalmente, pues entrar en la fortaleza y quedarse ahí, saquearla y desde ahí que se hicieran como su hub, ¿de acuerdo? Ahorita, como dijo Alex, está cerrado el parque, o sea, ahorita no se puede visitar. Y todo, abre las 8, ahorita ya está cerrado, me hubiera encantado que, no, bueno, aquí nada más los presento, o sea, uno puede ir ahí a Masada, ¿de acuerdo? Fíjate, te voy a decir dónde está, ¿de acuerdo? Me alejo, ¿de acuerdo? Para que ustedes se ubiquen así, mira, aquí está el jardín botánico de En Gedi. En Gedi es donde menciona que David estaba huyendo de Saúl. También uno puede ir ahí, está muy bonito y podemos estudiar ahí el Salmo 23, que es estudiar la historia de David, etcétera, ¿no? Y luego te alejas y mira, ya te vas a ubicar en donde está Masada. ¿Te fijas? Aquí está el Mar Muerto, podemos ir allá al Mar Muerto, que si te pones mascarilla en la cara de ahí de la arcilla, flotamos, no abran los ojos ahí sí, porque si no, ahí sí, no puedes meter la cara y te tienes que quedar hacia afuera, porque si no, ahí no Y luego hay unas regaderas ahí como de emergencia para los turistas que sí abren los ojos, que les cayó tantito ahí en la mano, ¿no? Pero bueno, ahí está Masada, ¿te fijas? Acá está Jerusalén. Nada más para que ubiques, por ejemplo, esto, porque acuérdate que el templo, que fue el templo que destruyeron, pues lo destruyeron en Jerusalén. Y estamos hablando, aquí está Jerusalén Rey, estamos hablando que no está tan cerquita, está a 1 hora en coche. Si lo pusiéramos caminando, pues está a 20 horas. O sea, era una cosa realmente impresionante. O sea, en el sentido de hasta allá llegó la revuelta, pero allá terminó, allá concluyó. ¿Está bueno? Vamos a regresar a lo que está. Te vas por toda la orillita del Mar Muerto, mira, llegas. No, no se puede porque hay montañas. No se puede. Ok. Dice que era un almacén o estaba lleno de almacenes que tenían comida, agua y armas, lo que les permitió hasta el año 73 seguir combatiendo y seguir combatiendo y seguir combatiendo. Como si fijaron como está hacia arriba, es una montañita, la verdad es que desde ahí arriba lograban tal cual este, atacar muy bien y defenderse y defenderse y defenderse. Y eso prolongó un buen. Dice que los romanos ya estaban cansados y hartos de que cualquier cosa que intentaban contra los de la Masada, o los de Masada, literalmente terminaba fracasando, ¿no? Fíjate, nada más esto. Con la destrucción del templo, déjame lo pongo aquí, llegaron a ser casi 1,000 refugiados, o sea, ya era un buen allá arriba, ¿vale? Se sitia y se necesita construir una rampa para atacar. Una rampa que costó un buen de vidas, porque mientras que la estaban construyendo, siempre los estaban atacando desde arriba. Y como arriba tenían comida, agua y armas, pues la verdad es que tenían una posición pues bastante privilegiada, ¿sale? Viendo que la captura era inminente, los defensores optan, escucha esto, por el suicidio masivo antes de ser esclavizados. Y esa es la parte pues potente de la historia, ¿sí? O sea, cuando sí se dan cuenta que ya se construyó la rampa, que sí ya los van a atacar, que ya vienen los romanos, que se les están acabando las Ajá. armas, las municiones y todo lo demás, se dan cuenta que ya los van a atacar, que ya los van a matar, que ya los van a esclavizar y dicen y prefieren.
necesitamos o preferimos morir antes que nuestras esposas sean tomadas por estos paganos, nuestros hijos esclavizados y asesinados. Entonces, literalmente dice que cada varón, así, cada papá, cada padre de familia, literalmente tomó una espada y atravesó a cada miembro de su familia. Imagínate eso. Y luego después, la leyenda cuenta, la historia cuenta, que entre los varones hicieron como un Sorteo. sorteo. Exacto, gracias Marilena. Un sorteo para ver quién le tocaba a quién, pues acabar con la vida de los demás. Muy Estamos triste. hablando de un pueblo privilegiado, un pueblo que se consideraba de verdad el tesoro del Señor, un pueblo de donde vino el Mesías, el pueblo cuyo rey alguna vez fue David y fue Salomón, un pueblo que vio el mar abrirse, un pueblo que de verdad tenía toda la concepción y ahora tienes un pueblo degradado al suicidio comunitario, ¿sí? Por no haber obedecido a la instrucción del Señor, por no haber conocido el día de su visitación. ¿De quién estoy hablando el día de su visitación? De Yeshua, de no haber visto a Yeshua. ¿Se acuerdan cuando dice justamente que a los suyo vino, o sea, a sus Muchos asuntos vino Yeshua y y los no, suyos no le no le recibieron. recibieron? ¿Qué estaban haciendo los suyos? Pues ahí está. Estaban ahí literalmente que si nos escapamos, que si nos vamos, que si los de los esenios, que si ¿cómo se llaman? Los elotes, que si armas, que si contrabandear. O sea, este pueblo en lugar de prestar atención, prefirió ocuparse de lo que creían que era mejor para ellos. ¿Y qué dice Yeshua? Se lamenta y dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los que te envía a los profetas, apedreas a los que te son enviados. Para concluir con esta sección, la última parte dice esto. Al día siguiente, los romanos encuentran la fortaleza llena de cadáveres. Ya nos escucha, amigo. Están muteados. Gracias, disculpen. Es que estaba yo estornudando. Pero ¿cómo estaba yo muteado? Y contestó Poncho, puede. No, pero dijo, no se oye. Ah, No, yo dije que no se escuchaba. disculpe. Correcto. Yo correcto, Eddie. Muy bien. ¿Qué estaba yo diciendo? Deuteronomio 28. Sí, o sea, Deuteronomio 28 dice, si tú no obedeces, va a llegar un pueblo cuya lengua no conoces, un pueblo de rostro fiero, y te va a hacer su esclavo. O sea, ¿qué es lo máximo que podían hacer desde la cumbre del Masada? Nada más prolongar su muerte, ¿verdad? Defenderse, pero se les iba a acabar en algún momento. Al primero que bajara, ya muerte. ¿Y qué prefirieron hacer? Preferimos morir. ¿Ustedes no creen que con todo lo que sabían y con todo lo que vivieron, hubiera pasado algo si se ponían a orar todos esos 1000 personas? Si se ponían a clamar al Señor. Si de verdad empezaban a vivir lo que dice Deuteronomio 28, pero en la parte de la obediencia. Si se ponían a orar como Daniel ora, en la oración de Daniel, que es de verdad escalofriante, cuando Daniel dice, hemos pecado, hemos hecho lo malo ante tus ojos, Señor, perdónanos, inclina tu oído a mi oración, a nuestra súplica, a nuestro ruego, porque nos acercamos a un Dios vivo, dice Daniel. Bueno, ¿qué crees? Si tú no sabes esta parte de la historia y no conoces estos fundamentos, si en algún momento te encuentras como los de Masada, vas a intentar hacer lo mismo que ellos. Porque la historia es cíclica, acuérdate. Se repite, y no lo digo yo, lo dice Cantares. No hay nada nuevo debajo del cielo. Todo lo que será, ya fue. Ya está hecho. ¿No les asusta esto un poquito? En el sentido, está muy bien. En el sentido de decir,
No manches. Estaré como así nada más, como, como esos vaquitos de papel que los ponían en los riecitos que se hacían, y ahí, pum, se llevaba así. Seré yo como ese barquito así que ni piensa, ni dice, ni ejecuta, ni tiene criterio, nada más anda así, este, no sé, que si Morena, o la presidenta, o que si Trona, o sea, como que la masa, ser parte de la masa. Exactamente. Esperemos que no, por supuesto. El También Señor. que íbamos y me estás mencionando a Morena. Por eso, por eso les digo, por eso les digo, me preocuparía si tú dijeras, no, es que vamos a ir al meeting de la presidenta, porque presidenta con A, o sea, te diría, a ver, o sea, Asco. ¿qué relación tienen las tinieblas con la luz? Por propia Ninguna. Morena, PRI, PAN, No, claro, fuera Morena, PRI, PAN, PRD, o sea, el que tú quieras. Si se te va, ay, sí, es que este viene mi presidente. No, hombre, cállate, hijo, cállate la boca. Vas a ser de los niños que, ay, el tercer templo, gloria al Señor. O sea, te vas a ir con la bola, hijo. ¿Sí? Bueno, esperemos que no pase eso. Primero el Señor, no sucederá eso. Nada más apunten, por favor, todas las etiquetas. Aquí está. Daniel 9:24 profetizó esto 620 años antes y nadie lo notó. Deuteronomio 28 lo profetizó 1520 años antes y nadie se acordó. Oseas 3:4, 820 años antes y nadie se acordó. Miqueas 3:11 al 12, 770 años antes y nadie se acordó. Esta de Lucas 37 años antes. ¿Te das cuenta lo que causa la distracción? ¿Sí? Todo lo que robe tu atención, todo lo que seduzca tu atención, todo lo que quieras dejar y que no puedes y no puedes y no puedes, todo eso no te está permitiendo salirte de la masa. Y cuando lleguen las cosas históricas, tú vas a repetir la misma historia. No tienes criterio, porque estabas distraído. ¿Sí? Todo lo que te distraiga está haciendo, perdón, que adulteres en tu relación con el Señor. Te lo voy a volver a decir. Todo lo que te distrae, te seduce y te atrapa, está siendo literalmente un extraño, un intruso en tu intimidad con el Señor. Todo lo que te quiera hacer regresar a Egipto. Claro, pero necesitamos ponerle nombre, mi hermana. O sea, ¿qué es lo que me hace regresar a Egipto? Tener otro Señor. O sea, ¿qué es Egipto? Estar sometido a otro sistema, Así a es. un sistema que oprime. Y no nos olvidemos que Israel decía, pero me encanta Egipto. ¿Cuándo? Cuando salió. Y las ollas de carne y nos sentábamos. A ver, pero eras esclavo. Bueno, todo eso, todo eso que hoy en la actualidad tenemos, estás haciendo que estés adulterando de tu relación con el Señor. Por más que le digas al Señor, te amo, pero en tu cama metes a un ídolo, ese te amo, Señor, no sirve para nada. Quiero cerrar con esto hoy, porque incluso hasta a estos distractores se le colocaron monumentos en la historia, como lo vimos hace ratito. Es una vergüenza, yo estoy seguro que para los judíos es una vergüenza ver cómo un pueblo pagano se llevó a lo que se consideraba un tesoro de santidad. ¿Pero por qué se lo llevaron? Porque estaban distraídos. Cuando llegó Yeshua, ¿qué estaban? Distraídos. Cuando todo el tiempo fue pura distracción. ¿Qué era lo que estaba en medio entre Yeshua y ellos? La política. Todos los que no creyeron en Yeshua estaban confiados en su sistema político, tanto interno como externo. O sea, el interno del Sanedrín y todo eso, como el externo con Roma. Ahora te hago una pregunta a ti. ¿Cuál es tu distractor ahorita? ¿Qué es lo que te distrae? ¿Qué es lo que te envuelve y dices, es que necesito verlo, es que necesito tenerlo, necesito sentirlo, necesito, o sea, la sensación no la quiero soltar, me gusta. Puede ser incluso cosas que parecieran ser muy funcionales. El trabajo,
el entretenimiento, no lo sé, redes sociales, las compras, Amazon. Hay gente que entra en Amazon nada más para ver qué encuentra y se hace la necesidad con tal de no salirse sin comprar algo, ¿sí? TikTok Shop. Es si fuera, ay, perdón, en exceso, ¿no? No es que sea en exceso, mi estimadísima, a ver, es que es algo que te controló. O sea, que el dejarlo me duele, el no hacerlo. Claro, Sí, por ejemplo, si yo me quiero meter a una noticia en Facebook, un ejemplo, rápido la veo y ya. O sea, no vuelvo a estar. claro, tú tienes el control. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, ahorita estaba platicando con una psicóloga y decía la psicóloga, hace unos años era un chiste pensar que iba a haber terapia para ludópatas. Era una mentira pensar que iba a haber una terapia especializada y en la escuela te iban a enseñar cómo acompañar a ludópatas. Pero hoy eso existe. Dice, no me extrañaría que en un futuro muy cercano haya una terapia especializada, por ejemplo, para la adicción a redes sociales y al celular. ¿Por qué? Porque te atrapan. Y es adictivo y están programados para que sea así, deseable. Y por más que estás así cansadísimo o cansadísima en la noche, o sea, estás así con los ojitos, pero quiero ver otro. Y quiero ver otro. Y de verdad, o sea, te provoca una capacidad de atención tan vaga que, o sea, que el que esté hablando Alberto ya una hora o sea, ya no, tu mente se fue. Se O el duerme, Ezequiel, no sé, se o sea. duerme. O sea, porque a nosotros no nos puedes scrollear, o sea, no puedes como darle por doble, doble de velocidad, no puedes. O sea, por eso hasta WhatsApp tiene eso de los audios, el doble de velocidad. O sea, tu mente está así, está hiperestimulada. Y te digo una cosa, cuando le dices al Señor te amo, con esa hiperestimulación, ojo, pero cuando quieres conservar la hiperestimulación, cuando quieres seguir teniendo el celular al nivel en el que lo tienes y así quieres tener tu relación con el Señor, no se puede, porque tu corazón está dividido, tu atención está dividida. Ese tiempo que te vas en el scrolling, ¿por qué no te lo pasas dándole devoción al Señor? No te lo dice alguien que se la pasa dándole devoción al Señor, te lo dice alguien que ayer borró redes sociales de su celular. Porque dije, esto está entre el Señor y yo. Vera dice, a mí no me afecta. Gloria al Señor. Qué bueno. Perfecto. Al que no le afecte, no lo haga. Pero al que le afecta, dice, ¿sabes qué? Ya me estoy haciendo consciente. Tengo un altar a mi. Podrías, pero luego le pones allí, ignorar por un rato, ¿no? Por hoy. No, yo hasta descargué otra aplicación que se llama Opal, que también te la bloquea, pero le puedes ir tomando descanso. O sea, digo, creo que le puedes ir, como dar la tolerancia, pero te pregunto eso, ¿qué es lo que te distrae? ¿Qué es lo que te está distrayendo? O sea, ¿de qué te sirve que conozcas la verdad y la verdad te hace libre? Si, como dijo ahorita María Elena, tú solito vas y te colocas de vuelta en el camino a Egipto. ¿De qué te sirve la libertad que el Señor te dio? Familia, no repitamos la historia. Quitemos los ídolos. Así como cuando Jacob lo buscó en el campamento, después de que el Señor trató con él y se dio cuenta que Raquel había robado los ídolos de su papá y los sacó y se deshizo de ellos. No repitamos la historia. La historia puede cambiar, al menos en nuestra vida y en nuestra familia, si nosotros también tomamos acciones hoy. ¿Amén o no amén? Amén. Listo, familia. Hasta aquí nuestra sesión del día de hoy. ¿Qué les habló el Señor? Cuéntenmelo. Gracias, amigo, por de historia que no sé si ustedes, pero a mí me gustaba la historia, pero ahora entendiéndola así, la verdad es que me gusta más, me gusta apasionante. Para muchos la historia puede ser aburrida, pero esta historia en la profecía de verdad que nos llena pues de conocimiento, de ilusión, pero como dice Ezequiel, pues de que nos permita poder estar en paz, que como decíamos ahorita con Pau, que no nos vaya a agarrar distraídos esa vez cuando regrese el Señor, que nos va a agarrar, pues que festejando el Día del Amor y la Amistad y festejando acá, pues que ganó el América, ¿no? Que, o sea, realmente, bueno, eso no, este, pero cualquier cosa que, como dicen, nos robe
O sea, esta parte de esta relación, intimidad, pues sí, que pues no tenemos que estar distraídos. Y estos cursos pues nos ayudan mucho a poder como que regresar, ¿no? Regresar a las cosas importantes, regresar a las cosas del Señor, las cosas de importancia. Pues, qué les habló el Señor, familia? Cuéntenos cómo vieron todo esto. A ti, amigo, ¿qué te habló el Señor? Ah,